¿Cómo planear negociaciones productivas? La primera pauta que les quiero dar para tener negociaciones más productivas es una estrategia que se llama la estrategia de los 3 círculos, que como pueden ustedes notar aquí, pues fue desarrollada por un profesor James Davis. Davis nos enseña que hay 3 círculos sobre los que tenemos que trabajar. El círculo verde, como pueden observar, se refiere a lo que yo ofrezco. El círculo violeta a lo que mi competencia ofrece. Y el círculo rojo a lo que el mercado necesita. Si creen que esto es solamente para vendedores, están equivocados. Esto es tremendamente importante también para el área de compras. ¿Por qué? Porque cuando compra, tiene que saber con quién está compitiendo en el mercado. Compras debe saber si yo estoy comprando esta materia prima, este producto terminado, estas corrugadas, estas tapas, estos frascos, no sé, lo que sea. Compras debe saber si ese producto también lo tiene su competidor, qué compran otros. Porque si tú estás comprando mejor, si estás comprando calidad a bajo precio o a alto precio, eso es información que tú debes consignar para ti, que es valiosa para ti, para justificar después en el momento en que te digan por qué estás comprando más caro, entender realmente si mejor calidad es más caro, cuando resulta que posiblemente no lo es. Como nos enseñaron hace muchos años, de pronto lo barato sale caro, ¿verdad? Bueno, muy bien. Entonces esta matriz aplica para todos. ¿Qué es lo que yo ofrezco? Bueno, ¿cuál es mi oferta? ¿Qué es lo que yo estoy poniendo sobre la mesa? ¿Qué es lo que yo vendo? ¿Qué es lo que yo negocio? Lo mismo con lo que mi contraparte ofrece. Lo que mi contraparte ofrece es que en el mercado pues hay una competencia. En el mercado hay compañías que tienen una oferta también. ¿Qué es lo que ellos ofrecen? Y en el círculo rojo, lo que el mercado necesita. Me interesa mucho que sepan qué significa cada intersección. Bien, la intersección A se refiere a lo que tú ofreces, que tu contraparte ofrece y que nadie necesita. Es esa bodega llena de producto que está costando quién sabe cuánta plata, eso haya metido que a nadie le interesa. A alguien en marketing o en alguna parte de la compañía se le ocurrió que eso se iba a vender mucho y allá se ha sotaqueado y nadie lo quiere. Eso es A. B. B es lo que hace unos años un profesor de la Universidad de Harvard, Cham Kim, nos enseñó y denominó como océano azul. B es el océano azul de nosotros. Lo que tú ofreces, lo que el mercado necesita y nadie más tiene. Eso es B. Lo que tú ofreces y el mercado necesita, pero nadie más tiene. Pero pues obviamente C también tiene su océano azul. C tiene su océano azul y es lo que ellos tienen que el mercado necesita y que yo no tengo, ¿verdad? Ese es C, el océano azul de mi competencia. Y D es lo que Cham Kim denominó el océano rojo. Y Cham Kim decía que es rojo porque se tiñe de la sangre que vierten los competidores y tiñen el océano de rojo, dañándose y haciéndose daño entre ellos. ¿Bien? Ok. Esa es la explicación de los 3 círculos. ¿Cuál es la tarea? ¿Qué es lo que tú debes hacer? No tienes que hacer los 3 círculos, puedes hacer un listado. Lo que yo ofrezco, lo que mi competencia ofrece, lo que el mercado necesita. Y empiezas a tachar. Conceptualmente puedes tener los siguientes resultados. Entonces aquí voy a ver si les doy una participación a ustedes. Presten atención porque esto va a ser importante. Muchas gracias, Carlos Felipe. Entonces, haciendo este ejercicio conceptualmente, repito, ustedes pueden encontrar esto. Hola Mauricio, bienvenido. Qué bueno que estés acá.
conceptualmente puedes encontrar esto. Entonces fíjate cómo están decorridas las bolitas, ¿no? A ver, déjame, yo pongo un señalador acá. Aquí está. Ahí pueden ver un señalador o ven la flecha. Creo que ven la flecha, ¿no? ¿No se ve nada? Ah, bueno, muy bien. Bueno, entonces, miren por favor la bola roja. Observen que hay una intersección mucho más grande entre lo que tu competencia ofrece y lo que el mercado necesita. Y tú estás un poco desplazado, aunque también hay una participación tuya. Hay una participación tuya dentro de ese gráfico, pero no es la mejor. ¿Qué son los espacios que no hacen parte de la intersección? Ok. ¿Qué son los espacios que hacen parte de la intersección? Que no son parte de la intersección en el verde y el violeta. Por ejemplo, aquí estoy señalando, no sé si lo pueden ver, lo que yo ofrezco y acá en la parte violeta lo que mi contraparte ofrece. Recuerden que eso es lo que nadie necesita. Eso es una cantidad de cosas que nadie necesita. Un inventario lleno de cosas ahí en esa bodega que tiene un costo financiero tremendamente alto. Ahora, ¿qué es la parte roja? Repito, ¿qué es la parte roja que no hace parte de ninguna intersección? Lo que el mercado está necesitando y que nadie está participando en él. Nadie genera satisfacciones para ese mercado. Ojo, porque dentro del ejercicio que tú hagas de planeación, venga, ¿yo qué ofrezco? ¿Qué ofrece mi competencia? ¿Qué necesita el mercado? Pilas con esos vacíos, porque ahí hay una realidad que ciertamente pues alguien tiene que llenar. Y si eres tú, es tu empresa, pues fantástico. Las necesidades, esto es un debate que de pronto lo hacemos en otra reunión. Las necesidades no se crean, las necesidades siempre han estado ahí. Y nuestra labor como personas, como profesionales, es identificar dónde están, descubrirlas, no crearlas, sino descubrirlas. Seguramente que me están viendo, pues se darán cuenta que yo fui una persona que en las tiendas se decía que el agua no se vende, que uno tiene que regalar, que uno no niega un vaso de agua, ¿sí? Bueno, hoy en día se niega el vaso de agua porque se vende, pero cuando yo era un adolescente eso no pasaba. Hasta que alguien descubrió, no se lo inventó, descubrió vender el agua. Y hay muchos ejemplos así. Sigues haciendo el ejercicio y de pronto encuentras esta otra combinación. O sea, el cuadro verde y el cuadro violeta tienen una cantidad de cosas que nadie necesita y el mercado está completamente descuidado esperando a que ustedes sean más inteligentes o que llegue alguien y haga lo que ustedes no hicieron. Ojo con esa gráfica. ¿Qué es lo importante al final de este ejercicio, independientemente de lo de las bolitas? Pues hombre, amigos, lo importante es que puedan identificar cuál es su ventaja competitiva. Eso es lo importante, que puedan identificar su ventaja competitiva, porque la ventaja competitiva es la que define tu promesa de valor, ¿sí? Promesa de valor es un concepto muy manoseado hoy en día. No permitan que se deteriore. Escuchen con atención. La promesa de valor es lo que yo ofrezco, que nadie más ofrece y en lo que jamás voy a fallar. Y cada una y cada uno de nosotros debe tener muy clarita su promesa de valor. Entonces debes tener muy clara tu posición en el mercado. Esa es la primera estrategia para planear una negociación productiva. ¿Cuál es mi posición en el mercado? Y la estrategia de Adams, la estrategia de los 3 círculos, pues es una forma de hacerlo, es una forma de planearlo. Define tu ventaja competitiva. Déjame decirte algo. Todas las ventajas son de orden competitivo siempre. Es decir, tú lo tienes, el otro no. Si una ventaja, mejor dicho, si tú dices, bueno, yo tengo lo mismo que el otro, pero es que pues yo le puedo cambiar una cosita, pero en esencia es lo mismo.
No hay ventajas. No hay ventajas. Hay características, hay beneficios, pero no hay ventajas. Las ventajas siempre son diferenciales, sin excepción. Ahora voy a pasar a la segunda herramienta. Bueno, esta es fascinante. A mí me encanta. La matriz satisfacción-lealtad. Y les voy a contar rápidamente por qué es tan importante en la planeación de una negociación productiva saber en qué cuadrante está tu contraparte. Entonces permítanme pasar a esta diapositiva. Esta diapositiva tiene 4 cuadrantes y son los siguientes. En el cuadrante superior derecho, ustedes tienen lealtad contra satisfacción. Bueno, primero, ¿qué es lealtad? Algunas personas siguen hablando de fidelización, pero Luis Buete introduce un concepto que es valiosísimo para todos, que se llama, escúchenme bien, economías de lealtad. Significa que hoy en día es posible medir qué tan rentable es la lealtad de tus clientes. Entonces, ¿lealtad qué es? Lealtad es que hablas bien de mí y me compras, me llamas, me consultas. ¿Qué diferencia tiene con la fidelización? En la fidelización hablas bien de mí, me llamas, me consultas, no me compras. ¿Verdad? Esa es la diferencia. Mientras que en la lealtad pasa todo eso que en la fidelidad me llamas, me escribes, me consultas. En la lealtad te compran, en la fidelidad no siempre. En la fidelidad no siempre te compran. ¿De qué depende que en la fidelidad te compren? Bueno, de lo que ofrezcas. Promociones, descuentos, bonificaciones, etcétera. ¿Vale? Eso es. ¿Y qué es satisfacción? Bueno, sencillo. Que cumple con lo que promete. ¿Estoy satisfecho? No estoy satisfecho. ¿Soy leal? No soy leal. Bien, entonces volvamos a los cuadrantes. Cuadrante superior derecho. Ahí donde ven un santo. Ese santo se llama San Pedro. Pero realmente más que el nombre, San Pedro, ¿quién era? San Pedro era un apóstol. Y un apóstol en términos prácticos de marketing, un apóstol es una persona que cree en una doctrina y evangeliza con ella. Bueno, los apóstoles son aquellos clientes que evangelizan con tu marca. Los apóstoles son esos compradores que cuando un colega les dice, Rafa, estoy necesitando a alguien que venda unas corrugadas y que sea un cartón para producto farmacéutico, que es un cartón que tiene que tener unas características determinadas, no puede soltar un pelito ni nada de eso, no, tiene que ser un cartón liso. Pero no todo el mundo produce eso, Rafa. Tú conoces a alguien, tú que trabajas en la industria farmacéutica, y entonces esa persona, ese comprador le dice, por supuesto, mira, llámate a este proveedor, ese es un apóstol. Y es muy importante saber quién es el apóstol y quiénes son los otros cuadrantes, porque marketing no puede hacer una estrategia de comunicación para 4 cuadrantes diferentes. No puede ser. Está mal hecho. No es posible que la estrategia de comunicación sea para 4 cuadrantes diferentes. Los descuentos, las bonificaciones, las tácticas comerciales que se utilizan son para un determinado tipo de cuadrante, ¿verdad? Entonces ese es el primer cuadrante. El apóstol. ¿Por qué es apóstol? Porque evangeliza con mi marca. Muy bien. En el cuadrante superior izquierdo encuentran a los protagonistas de una serie ya muy viejita, pero que nos encantaba, ¿no es cierto? Los Magníficos. Los Magníficos, ¿quiénes eran? Eran unos mercenarios. Lo que pasa es que en televisión nos mostraban el lado bonito de los Magníficos y trabajaban gratis y tenían responsabilidad social corporativa y toda esa vaina. Pero cuando no los grababan, pues los Magníficos pues eran unos mercenarios, ¿no? Yo le ayudo, pero muéstreme la plata. Los Magníficos eran unos mercenarios y ese cuadrante se llama así, mercenario.
Los mercenarios son personas con baja lealtad y alta satisfacción. La economía latinoamericana, particularmente la economía colombiana, es una economía mercenaria. ¿Por qué? Bueno, pues hay un conjunto de factores, como por ejemplo la situación económica. Pero tiene una razón que me duele decirla, y es una razón tremenda, difícil. Y la razón es porque los mismos vendedores, en la misma área comercial, se encargó de que algunos nichos de mercado se volvieran mercenarios. ¿A qué me refiero? Empezaron a erosionar precio. Empezaron a erosionar precio y a dar promociones. Empezaron a erosionar precio, promociones y bonificaciones. Empezaron a dar y a dar y a dar y a dar. Y entonces espérate un segundito, ¿dónde quedó el proceso comercial? ¿Dónde quedó la técnica de ventas? ¿Dónde quedó la técnica de negociación? ¿Dónde quedó esto que estamos aprendiendo hoy? Entonces, el mercado mercenario, bueno, yo sé que no suena bonito ese término, pero no lo tomen personal, yo no me lo inventé. Pero de todos modos me parece una realidad, y es que el mercenario se suma o negocia al que te dé la mejor opción, el mejor postor, pero no la mejor opción por calidad, sino por lo que más ofrezcas. En términos, como lo decía ahora, de premios, de bonos, tarjetas, bonos de Sodexo, o descuentos, bonificaciones, promociones, no sé, cualquier cantidad de estrategias comerciales que hay hoy en día. Muy bien. Vamos a pasar a los cuadrantes de abajo. En el cuadrante inferior izquierdo encuentran a un señor que ya no vive y era un terrorista. Los terroristas son personas que no son leales y no están satisfechas. No se les ocurra llegar a pensar que un terrorista, por ser terrorista, hay que sacarlo de su panel de clientes porque probablemente es uno de los que mejores compra. Los terroristas no son personas, no son negociadores que no compren. Son negociadores que siempre van a estar insatisfechos. A veces no hablan enfrente tuyo. Hablan con tu jefe y hablan mal. A ti te dicen que todo está perfecto. Pero hablan con otra persona y se quejan. Y no hablan bien. De hecho, fíjense que son completamente antagonistas a los apóstoles. O sea que los apóstoles evangelizan con todo lo bueno que tú vendes, con todo lo bueno que tú haces y negocias, y el otro hace lo mismo pero diferente, como decía un amigo mío. O sea, no sé si el término exista, pero es como decirlo, desevangeliza, habla mal y se encarga de hablar muchísimo con otras personas mal de ti. Les tengo una mala noticia. Por cada apóstol que habla de ti bien, es posible que 19 personas crean en lo que dice el apóstol. Por cada cosa mala que dice el terrorista, es posible que 25 le crean. O sea que los terroristas hacen más daño que los apóstoles. Que lo bien que hacen los apóstoles. Entonces, ojo con eso. ¿Ok? Rafa, siempre me preguntan, Rafa, ¿y cómo confrontar a un terrorista? No, a ningún cliente se le confronta. Lo que tienes que identificar es la estrategia de comunicación con cada uno de ellos. Y en el cuadrante inferior derecho tenemos a una señora ahí que es un rehén. Un rehén es una persona, un cliente que es leal y no está satisfecho, un negociador. ¿Cómo así que leal pero no satisfecho? Claro, porque le toca. Porque resulta que posiblemente tú vendes o tú participas en un mercado que es un monopolio. Tú eres el único. Y como eres el único, pues entonces definitivamente a esa persona, a ese negociador le toca comprarte a ti. Pero en la práctica, en el momento en que te llegue a salir un competidor, estás muerto, porque te van a cambiar. Por lo menos ya conocen y usan tu producto. Trata de convertirlo en un rehén. En un apóstol. Bueno, ¿y qué aporta esto a nuestro ejercicio de planear una negociación productiva?
Bueno, yo tengo que tener mucha claridad de en qué cuadrante estoy, o perdón, en qué cuadrante está mi contraparte. Yo tengo que tener claridad sobre eso. Porque si yo a un negociador mercenario le voy a hablar como apóstol, pues yo tengo un grave problema. Es más, si yo a un terrorista dice que para convertirlo le hablo como apóstol, mira, vas a perder tu tiempo. Eso puede terminar mal. Entonces, la segunda herramienta a la que les quiero... La primera, estrategia de los 3 círculos. La segunda, matriz satisfacción lealtad de Luis Wette. Esa es la segunda herramienta para planear una negociación productiva. Wette nos enseñó también a identificar el valor percibido. Yo debo saber cuál es el valor percibido de marca. Y ese valor percibido funciona igual que un número fraccionario. ¿Cómo así? Efectivamente, el denominador divide. Pero aquí no vamos a decir divide, vamos a decir diluye. ¿Vale? Entonces permítanme, les voy a explicar. ¿Qué son prestaciones? Todo lo que yo hago para que tú llegues hasta mí. Por ejemplo, te voy a dictar una capacitación virtual. Eso es una prestación y eso despierta emociones positivas. Pero si alguien me dice, Rafa, yo quiero el programa de negociación virtual y yo te digo a ti, no, qué pena, pero yo solamente dicto eso presencial. Bueno, entonces yo no estoy haciendo una prestación de mi servicio hacia ti. Y eso genera emociones negativas. Entonces las prestaciones es todo lo que yo hago para que tú llegues hasta mí. Y eso despierta emociones positivas, dividido entre el precio. A mí, ¿por qué me encanta esta gráfica? Porque esta gráfica le enseña a todas las personas que dicen que el problema es el precio, que todo es precio. Esta gráfica le enseña que no es verdad, que el precio es una quinta parte de todo el problema. Entonces, ¿qué quiero decir? Claro que el precio divide, diluye, claro que sí, pero no es lo único. Esta es una fórmula conceptual, aquí no hay números, y simplemente haces una lista. Prestaciones más emociones, dividido entre precio, incomodidades, inseguridades. Y empiezas a tachar arriba con abajo. Como entenderán, si el numerador es más grande, pues el valor percibido es positivo. Si el denominador es más grande y no alcanza a diluir, y diluye por el contrario, diluye demasiado, el numerador están en problemas porque tienen un valor percibido negativo. Alguno de ustedes dirá, ¿y esto cómo encaja? Yo tengo que en la planeación de mi negociación, yo tengo que saber cuál es mi valor percibido. Muchachos, si yo no sé cuál es el valor percibido frente a mi contraparte, yo puedo estar perfectamente dándome mucho palo porque creo que porque yo creo que él se imagina que yo soy muy chiquito, o puedo estar echándome muchos halagos cuando él resulta que tiene una posición o un valor percibido negativo sobre mí. La matriz de Kraljic es una matriz también llamada matriz riesgo-valor. Esta matriz también se llama matriz riesgo-valor. Las personas de compras del área administrativa, pues seguramente esta matriz les va a ser muy familiar, pero todos tenemos que usarla. Ya les voy a indicar a qué se refiere esto. La matriz riesgo-valor o la matriz de Kraljic es una matriz que habla de cómo el valor del producto cómo el valor de ese producto o el riesgo de no tener ese producto o servicio pone en riesgo mi operación. Entonces, venga, voy a poner un ejemplo. Si yo trabajo en una compañía donde el café es una bebida indispensable, entonces, ¿qué se necesita para hacer café? Se necesita una cafetería, se necesita una cafetera, se necesitan filtros de papel, se necesitan pocillos o vasos plásticos, se necesitan mezcladores, palitos para mezclar, y naturalmente se necesita el café. Fíjate todo lo que he dicho solamente para servir café.
Todo eso se necesita. Bueno, muy bien. El café se necesita, bueno, pues uno puede vivir sin café. Yo no sé si podría, pero digamos que de manera general, pues el café, pues es café. En todas partes lo hay. Pone en riesgo el suministro, quiero decir, pone en riesgo mi operación. Yo, si trabajo en un periódico, es posible que se deje de fabricar o de producir o de imprimir periódico porque no hay café. En absoluto, para nada. Y si yo trabajo fabricando medicamentos y no hay café, pues se pone en riesgo mi operación. Para nada. Jocosamente alguien dirá, pues obvio, si no hay café se duerme. No, bueno, pero no estamos hablando de eso. Estamos diciendo si el café es fundamental para la operación y la respuesta es no. ¿Y el café es costoso? Bueno, el café es costoso, pero ¿respecto a qué? Porque si tú me dices respecto a la flotilla de camiones que necesitamos, pues el café no es costoso. Entonces productos así, esos commodities como el café, que son importantes, pero no ponen en riesgo mi operación y tampoco son costosos, van en el cuadrante inferior izquierdo. O sea, productos rutinarios. ¿Y qué son productos rutinarios? Pues hombre, son cosas que generalmente los compradores dentro de su estrategia dicen, hermano, tercericemos eso. Démosle la operación. A ver, que yo recuerde una compañía que hace eso. Panamericana creo que lo hace. Hay una que se llama Office. Creo que Office Depot también, no recuerdo. Pero bueno, y se terceriza con ellos todo, incluso el aseo, el personal del aseo, el café. Todo esto se terceriza y yo me lo quito de encima para dedicarme a lo verdaderamente estratégico, ¿verdad? No es costoso y no pone en riesgo mi operación. Bien. Y así sucesivamente. Entonces, arranquemos por ejemplo con los productos estratégicos. ¿Qué son productos estratégicos? Los productos estratégicos son aquellos productos que son de un alto valor financiero, pero que adicionalmente ponen en riesgo mi operación. Yo siempre pongo un ejemplo de una balinera, es una vaina imaginaria. Entonces yo digo que yo tengo una banda de producción que tiene que estarse moviendo 24 horas, 7 días a la semana. Y para que esa banda de producción se mueva, hay una balinera que se llama XP34H. Esa balinera se llama XP34H, la fabrica Bosch en Alemania. Bueno, todo esto es imaginario, ¿no? Bueno, las compañías existen, pero el repuesto es mentira. Entonces, esa balinera XP34H solamente la vende un proveedor en Colombia. ¿Sí? Solamente la vende uno. Bueno, entonces, ¿ese producto es costoso? Claro que va a ser caro. Claro que va a ser costoso. No solamente es un producto que no se fabrica en este país, hay que traerlo de otro lado y bien lejos también, sino que además es fundamental en tu proceso productivo. Entonces tiene un alto impacto financiero, pero además pone en riesgo tu cadena de producción, pone en riesgo el suministro, la fabricación de lo que tú haces, de lo que tú comercializas, perdón. Entonces este tipo de productos se consideran como productos estratégicos y van en el cuadrante superior izquierdo, totalmente contrario al cuadrante azul, donde tú tercerizas eso, quítate ese problema de encima, ¿verdad? Te lo quitas, no lo tienes que manejar tú. Un proveedor con el que tercerizas eso perfectamente puede funcionar. Y el producto estratégico, bueno, ahí lo que tienes que buscar son alianzas con tus proveedores. Contratos, términos, normalización de tasas, forward de proveedores, perdón. Es decir, normalizar una tasa de cambio que a ambas partes nos favorezca, entre otras cosas. Entonces, esos son los productos estratégicos, que son productos apalancados. Son productos que tienen un alto impacto financiero, pero tienen un bajo riesgo de ir a afectar tu operación. Yo siempre he dicho que aquí van, por ejemplo, las agencias de viajes, ¿verdad? Las agencias de viajes, pues depende de la compañía en la que trabajes, pero yo recuerdo que alguna vez trabajé en una compañía en la que en el año se iban más o menos 7.000 millones de pesos en tiquetes. Puede que en algunas empresas, no, pues eso de vez en cuando, no hay lío.
pero hay compañías en las que sus ejecutivos deben viajar permanentemente. Y bueno, déjame decirte que pues 7.000 millones de pesos solamente en tiquetes es mucha plata. Pero, ¿con quién te quedas? Pues con la mejor oferta. Con la agencia de viajes que me haga la mejor oferta. Yo le diseño un módulo de esta manera, yo le voy a hacer una propuesta así, porque yo sé que yo tengo competencia, pero ven, y yo sé que yo represento un volumen en su presupuesto tremendamente alto, pero le voy a dar estas ventajas que mi competencia no tiene. Ese tema es bien interesante, porque el enfoque del comprador ya no es tanta la preocupación sobre el riesgo del suministro o que ponga en riesgo tu operación, sino en cómo minimizar los costos, porque sabemos que es demasiado dinero. Y finalmente, los productos que llamamos cuellos de botella. Los productos cuellos de botella son productos que son relativamente baratos, no representan un impacto financiero alto para tu operación, pero sí ponen en riesgo el suministro. Y aquí la estrategia fundamentalmente o básicamente en la planeación de tu negociación también implica o se enfoca en contratos de largo plazo que te aseguren tiempo de entrega y en donde puedas hacer una planeación de tu demanda lo suficientemente aterrizada para que se cumpla, ¿verdad? Y esa es la matriz de Kraslik. ¿Por qué es importante para los compradores, para los negociadores compradores? Porque les permite enfocar su estrategia de negocio. ¿Y por qué es importante para los vendedores? Porque los vendedores tienen que saber en qué cuadrante están. No pueden venir a dárselas cuando resulta que manejan productos apalancados, no pueden venir a dárselas como si fueran los únicos en el mercado. Hay que reconocer que hay más competencia. Ven, preséntale una oferta competitiva, planea una negociación que sea lo suficientemente competitiva, ¿verdad? Y esa es la matriz de Kraslik, básicamente. Bien. Y voy a cerrar el tema, ya para pasar a las preguntas, con lo siguiente. Como inicié esta conferencia, yo les decía que lo que planeas es lo que negocias. Lo que planeas es lo que negocias. O sea, tu negociación será tu planeación. Bueno, pues quiero comentarles que la planeación tiene 3 niveles. La planeación tiene un nivel estratégico, un nivel táctico y un nivel ejecutivo. En el nivel estratégico se define qué quiero que pase. En el nivel táctico se define cómo lo voy a hacer. Y en el nivel ejecutivo, también llamado nivel operativo, defino el plan de acción. Lo voy a repetir nuevamente. La planeación estratégica es definir qué es lo que quiero que pase. La planeación táctica, cómo voy a hacer para que eso que quiero realmente suceda. Y la planeación ejecutiva, también llamada operativa, se refiere al aterrizaje de todo esto en un plan de acción. Bueno, la planeación de la que quiero hablar hoy es la planeación táctica por escenarios. De la planeación estratégica hablaré la próxima semana. Hoy voy a hablar de la planeación táctica por escenarios. Robert Newkim escribe un libro fascinante que se llama Negociando con el Diablo, que se los recomiendo a todos. Negociando con el Diablo. Y Robert Newkim define un modelo para hacernos 5 preguntas para planear una negociación productiva. Entonces, Rafa ya les dio una herramienta, estrategia de los 3 círculos. Rafa les dio otra herramienta. Les habló de la matriz satisfacción-lealtad y Rafa también le habló del valor percibido. Pero Rafa también les habló de la matriz riesgo-valor. Entonces ya tienes bastantes elementos para planear una negociación productiva. Ahora aterrízalo en un documento. Bueno, puede ser un documento, puede ser tu agenda, puede ser una libreta, puede ser un Excel en tu computador. No hay lío, no hay problema. Pero hazte 5 preguntas y las 5 preguntas son estas. La primera, ¿cuáles son mis intereses? ¿Y cuáles son los intereses de mi contraparte? ¿Cómo así? ¿Cuáles son los intereses? ¿Qué significan los intereses? Ojo que esta es una definición que no es fácil, pero ya me van a entender. Los intereses son todas aquellas variables
que hacen parte del negocio, pero que no puedo negociar. ¿Contradictorio? No, ya me van a entender. Intereses, todas aquellas variables que hacen parte de mi negocio, pero no puedo negociar. Ejemplo, descuentos. El descuento máximo que tú puedes dar en una negociación es el 5%. No, Rafa, vení, pero es que yo tengo que darle el 7%. ¿Tu política comercial te lo permite? No. Entonces no puedes. Punto. No puedes hacerlo. Entonces los intereses tienen que ver con el negocio, no son personales, hacen parte de la negociación, pero no los puedes negociar. Plazos de entrega. Hay una política establecida, puedes cumplir con en 3 días hábiles. No, Rafa, pero es que él me dice que un día hábil, 2 días hábiles. Si no puedes, no lo puedes negociar, ¿verdad? Esos son los intereses, todos aquellos componentes o variables que hacen parte de la negociación, que son fundamentales, que no son personales, pero que no puedes negociar. Y que son las posiciones, que no está ahí, pero me interesa que lo sepan. Bueno, las posiciones son aquellas variables que hacen parte de la negociación y de las que lamentablemente muchos se pegan para negociar. ¿Cómo así? No, es que a mí este señor no me va a dar en la cabeza, es que yo sé mucho más que él. No, esta negociación yo la gano, se lo aseguro. Póngale la firma que este negocio lo voy a... ¿Por qué? Porque yo sé negociar más que él, a mí ese señor no va a poder conmigo. Todo ese tipo de comentarios y todo ese ego son posiciones y no aportan para nada en el negocio. La buena noticia, ¿cuál es? Tú lo puedes controlar, no te enfoques en eso, enfócate en los intereses, enfócate en la planeación y los argumentos que vas a presentar. Ese es tu enfoque. ¿Cuál es la mala noticia? Infortunadamente, en nuestra cultura latina, muchos negocios, buenos y malos, se hacen o se dejan de hacer porque la gente negocia sobre posiciones. Hoy voy a hacer un negocio con una persona que me cae súper bien, me encanta negociar con esta señora y no sabes el pésimo negocio que estás haciendo. O todo lo contrario, este señor me saca la piedra, me molesta, no me gusta cómo me habla, pero haces un negocio de lujo. Entonces, pues hay que tener cuidado con el ego. Primera pregunta, ¿cuáles son mis intereses y cuáles son los intereses de mi contraparte? Esta pregunta habla mucho de la voluntad que tiene tu contraparte para hacer negocios. Es muy importante. Y también de qué tan claro lo tienes tú. La segunda pregunta es, ¿cuáles son mis alternativas para negociar? ¿Cuáles son las alternativas de mi contraparte? Esto lo haces planeando tu negociación. Te lo voy a decir de otra manera. ¿Cuál es mi plan A, mi plan B, mi plan C o plan D? Cuando un negociador se va solamente con una alternativa para negociar, 2 cosas pueden estar pasando. La primera, consultó con una bola de cristal, con las cartas o el tarot le dijo que eso iba a suceder, lo cual veo tremendamente difícil. O 2, la tiene clarísima de que eso es lo que va a suceder y no va a pasar nada más. Pero como yo veo tan difícil que eso sea así, salvo que el negocio ya esté pues muy cerca de cerrarse, como yo veo eso tan difícil, yo siempre les sugiero a los negociadores, independientemente de qué lado de la mesa estén, muchachos, armemos argumentos, armemos escenarios. Lo que quería decir es, vete a una negociación siempre con un plan A, un plan B y hasta un plan C o un plan D, pero no te puedes ir a hacer un negocio con un solo plan. Si te vas con un solo plan y el otro, ¿tú qué crees? Que el otro no tiene planes. Y entonces vas a salir del negocio diciendo, no, la verdad yo no me esperaba eso. Pero tú lo podías controlar. Tú podías contemplar un escenario donde te dijeran eso. Claro, si conoces el negocio, si planeas el negocio y usas entre otros herramientas como las que hemos visto hoy. La tercera pregunta, ya me queda poco para terminar. La tercera pregunta es, a mí no me gusta lo que tú me propones. A ti no te gusta lo que yo te propongo. ¿No será que entre los dos
podemos crear una propuesta que sea satisfactoria para ambas partes. Así es la traducción de esa pregunta. La pregunta dice, posibles resultados a negociar. ¿Hay algún trato posible o tratos que puedan satisfacer mejor a las partes que nuestras alternativas de negociación? Te lo voy a decir de otra manera. Mira, a mí no me gusta lo que tú me propones y a ti tampoco te gusta lo que yo te estoy proponiendo. Pero ¿no será que entre los dos podemos crear una propuesta conjunta? Esa pregunta me fascina porque es la pregunta de la creatividad. Es la pregunta de cómo podemos hacer mejores negocios. La cuarta pregunta es importantísima y no sé por qué hay mucha gente que no la tiene en cuenta. ¿Cuánto me va a costar negociar? ¿Qué puedo perder en términos de recursos tangibles e intangibles? ¿Esto cuánta plata me va a costar? ¿Qué tanto puede sufrir mi reputación? Recuerden que la reputación no solamente es mala, ¿no? Es buena también. Buena reputación, mala reputación. Hay proveedores, por ejemplo, que dan un mejor precio a una compañía grande. O sea, se sacrifican un poco porque dicen, chévere tener en mi portafolio y mostrarle a otros clientes que yo he trabajado con esa empresa. Y entonces de pronto dio unos descuentos que normalmente no da, pero piensa en su reputación positiva, porque dice, mire, yo he trabajado con compañías de este talante. Es un ejemplo, no tiene que ser eso, pero es un ejemplo de lo que es reputación positiva o que tanto puede sufrir tu reputación negativamente también. Yo creo que es un párrafo, es una pregunta, es un pilar que muy pocas personas tienen en cuenta, no sé por qué. Porque la reputación es el sustrato de los negocios. Si hay reputación, ven, hablemos. Si no hay reputación, bueno, no sé qué tenga que hablar contigo, ciertamente. ¿Vale? Es fundamental. Y la quinta y última pregunta se refiere a la puesta en práctica. Si logramos hacer un trato, hay una perspectiva razonable de que esto se va a hacer realmente y que haya un largo plazo, es necesario, es posible. Esto es importante saberlo porque hoy en día se volvió una muletilla. Mire, Rafael, arranquemos con esto y nos conocemos, que de aquí en adelante vienen muchas cosas. Eso es una muletilla. Si eso no se puede mostrar, eso es una forma de socializar y hablar bonito, pero eso se volvió muletilla. No, Rafa, yo lo digo y es verdad, chévere, no todo el mundo lo hace, ¿verdad? No todo el mundo lo hace. Entonces, pues sí me parece que es muy importante que se puedan aterrizar las cosas, que se puedan aterrizar los negocios, pensando si esto realmente es algo puntual o hay posibilidades de que aquí podamos hacer una estrategia de negocio de largo plazo. Muy bien. Independientemente del modelo que planees o con el que planees, ese modelo debe tener la capacidad de crear, proteger y cambiar. De crear, proteger y cambiar. ¿Cómo así? Sí, les voy a explicar. De crear aquello que quieres que pase, de proteger lo que necesitas y de cambiar lo que no está funcionando. Cualquier estrategia para planear tu negocio debe tener un final. En últimas, debe procurar crear, proteger y cambiar. Debe crear aquello que quieres que pase. Debe tener la capacidad de proteger aquello que necesitas, que tienes que proteger justamente. Y debe tener la capacidad de cambiar lo que no está funcionando, lo que está interfiriendo en todo el proceso de negociación. ¿Vale? Vamos a pasar a la sesión de preguntas.